Ya, Sí, quien desee hablar, presentarse, puede encender el micrófono y con toda libertad puede participar, ¿no? bien, no sé si se ve ya la presentación, estamos ahí. Perfecto, ya, muy bien. Entonces, el día de hoy, como ya anunció, vamos a ver sobre el origen o la historia del Carmelo. Lo que voy a hacer es una presentación prácticamente del libro Historia del Carmelo Teresiano de Fray Pedro Ortega, de la Orden del Carmelo Descalzo, a quien he tenido como padre espiritual, ¿no? El gusto, la bendición de conocerle y que me ha acompañado al inicio de este camino de, como laico inicialmente del Carmelo, ahora participando como seglar. Eh, entonces, trataré de hacer una secuencia histórica y además una línea de tiempo es lo que vamos a hacer para empezar desde el profeta Elías hasta, vamos a no hacer mucho detalle, hasta San Juan y Santa Teresa y hacemos un salto de las fundaciones hasta el día de hoy. La idea de esta presentación es conocer de dónde venimos y, por supuesto, eso que nos ayude a reflexionar hacia dónde vamos. Eso es la idea, ¿no? Bien, la historia del Carmen, de la orden de nuestra bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, inicia con el profeta Elías. Desde allá se remonta o a Elías se le toma como padre espiritual del Carmelo. Estamos hablando del siglo noveno antes de Cristo, ¿no? Estamos mucho tiempo atrás. Y las características de Elías precisamente es el carmelita ideal, un profeta que anuncia y que denuncia y por supuesto anuncia a Dios, anuncia su palabra y el anuncio le sirvió a Israel a apartar de las idolatrías, ¿no? Apartar al culto de Baal que se tenía en ese entonces, ¿no? Y por supuesto iba denunciando las cosas que estaban mal en ese entonces del rey Jezael y su esposa, que tenían precisamente como pueblo de Israel, habían abandonado a Yahvé, ¿no? Y habían optado por este montón de dioses. Entonces, esta misión profética de denunciar, por supuesto, también le trajo problemas. Y, por supuesto, los problemas en el cual ya corría peligro su vida, tuvo que de huir, abandonar la ciudad e ir hacia el desierto. Y por supuesto en el desierto, bueno, hubo la asistencia también, por supuesto, de Dios, de los ángeles que le alimentaban. eh, y allá tuvo su experiencia, precisamente la experiencia más fuerte de Elías fue en el desierto. Sí, cuando ya
Bien, perdón, acá tuve un corte, pero ya me restauré la conexión. No sé si me están escuchando. Sí, Fabián, te escuchamos muy bien. Anita, ¿cómo va? Buenas noches. No sé si se me escucha, si se ve la ¿Qué tal? presentación en la ¿Qué pantalla. tal, Fabián? Sí, se puede ver perfectamente la presentación y se Ah, te ya, escucha muy perfecto, claro. sí, Sí. está bien, perfecto, muy bien. Eh, listo, disculparán el corte por el asunto de la energía, ¿no? Perdón, voy a apagar mi cámara porque igual la iluminación es la que se me fue, ¿no? Voy a estar en la penumbra ahí. Bien, continuemos. Entonces decíamos de que Elías es el padre del Carmelo, ¿no? Otra, otro que viene, otra característica que está alrededor de Elías es que siempre está ligado con el fuego, ¿no? Porque recuerden ustedes, saben la historia que está descrita en el libro de Primero y Segundo de Reyes, en donde él prácticamente retó a los 450 dioses o sacerdotes, perdón, de Baal, y los retó precisamente en un altar, pusieron ahí una ofrenda y a ver quién puede hacer fuego, ¿no? Si sus dioses o el Dios único y verdadero. Por supuesto, Yahvé lo acompañó y se manifestó como el fuego que consumió toda la ofrenda y el altar mismo. Y también la relación en su vida final, recuerden que Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego. Entonces, eh, eso tiene esas características, ¿no? El fuego, que es un ardiente celo por Dios, el ser profeta, el anunciar, el denunciar y el vivir en el desierto también. Y en el desierto, cuando estaba Dios, que por supuesto le mandó a que vaya hacia el desierto y después le dijo que le salga a buscar, ¿no? Y vino el trueno, el terremoto, el huracán y no estaba Dios. Y una característica muy bonita es que cuando vino una suave brisa, ahí es cuando habló Dios, ¿no? Entonces, esa es la figura precisamente del primer eremita que se aleja de Dios en búsqueda de Él y que siempre se le encuentra en la intimidad de la brisa suave. Ahí es donde podemos escuchar a Dios. Entonces, de ahí parte este modelo de Carmelo o de Carmelita, de este profeta que nos inspira, ¿no? Y de ahí viene una larga tradición de quienes viven en el desierto en búsqueda de Dios, ¿no? Por supuesto, después de Elías vino Eliseo y así muchos padres fundadores que han estado en el desierto. También ha habido grupos de personas como por ejemplo los esenios hacia el desierto, después de la revuelta con Cieto. Ellos ya lucharon en ese tiempo con los selyúcidas, ¿no? Con el imperio selyúcida, que vamos a ver después que mucho tiempo duró esas guerras, ¿no? Y entonces algunos judíos se apartaron de, del pueblo para formar este conjunto o una comunidad de los esenios, que precisamente eran muy rigurosos en seguir la antigua ley en ese entonces, ¿no? La ley de Moisés. Luego, digamos, como tradición de los que viven en el desierto, está como modelo Juan el Bautista, ¿no? Profeta que ustedes también todos conocemos, pues, que en su voz decían que es una voz de trueno, que habla como fuego, y muchos lo identificaban precisamente como que es el espíritu de Elías el que estaba en Juan el Bautista, ¿no? Entonces hay una línea, una sucesión que ya antiguamente se le identificaba Juan el Bautista con
Elías. Y Jesús, recuerden que se refirió de Juan el Bautista como que no hay hombre nacido de mujer que sea más grande, ¿no? Que Juan el Bautista. Le consideró mucho a él. Luego de él, entonces estuvieron varios, como digo, padres, patriarcas como San Pablo Teseo, que estamos hablando del año ya 228 después de Cristo. Luego estamos hablando podemos encontrar a San Antonio Abad, que es un monje, también fundador del movimiento eremítico. Y ahí empieza ya esta palabra, ¿no? De los eremitas, que se identifica, como vemos desde el liceo, a quienes se retiran hacia el desierto y que originalmente precisamente vivían en una eremita, que es una cueva, ¿sí? En donde ellos, por supuesto, en su vida entregada a Dios, son modelos de piedad y referentes de la contemplación. Y así encontramos a varios eremitas que han sido destacados a lo largo de la historia, como San Julián Sebas, que vivía austeramente comiendo pan y hierbas y bebiendo agua. Trabajaba, oraba y cantaba salmos todo el día, se cuenta, ¿no? Recuerden que antiguamente se rezaba los salmos todo el día y de ahí viene la tradición del rosario, ¿no? De 150 salmos, 150 cuentas del rosario. San Macario, avanzando en el año 390, también es un ermitaño considerado como padre del desierto, ¿no? Venerado como santo tanto en la Iglesia católica como en la ortodoxa. Luego, bueno, vamos a saltar todas una serie de padres que tenían estas características de profetas ermitaños. Vamos hacia el medioevo, ¿no? Desde 1099, un periodo hasta 1291, que es muy importante, ¿no? Para la conformación ya del Carmelo. En este periodo se conforma el reino de Jerusalén, instaurado por los cruzados en la Tierra Santa. Bueno, ya vamos a hablar de los cruzados que precisamente tenía la misión de recuperar estas tierras de Palestina, de Israel actualmente, ¿no? Entonces eran peregrinos al desierto de la cuarentena y al monte Carmelo, que es en la península de Haifa actualmente, ¿no? Estos vivían junto a la fuente de Elías en pequeñas celdas con votos de seguir a Cristo en penitencia y oración. Entonces, había una serie de patriarcas, podríamos decir, o padres, hacia el Monte Carmelo, ¿no? Como una tradición. De ello se tiene algunos referentes históricos, ¿no? Como Benjamín Tudela, es un navegante que cuenta de cómo encontraba a estas personas en el Monte Carmelo, así como Juan Fojas también da testimonio, un monje peregrino que encontró a monje. Este periodo, como decimos, del siglo XI al siglo XII, es un periodo eh, se cortó nuevamente. A ver, bien, bien, mil disculpas, se está cortando la señal, no está muy estable. la- Tranquilo, Fabián, tranquilo. Ya te escuchamos y podemos ver. Bueno, mil disculpas. Entonces, a ver, decía que en este periodo del siglo XI al siglo XII se daban algunas circunstancias especiales, ¿no?
empezaba a cambiar el modo de sociedad, el modo de economía, el modo de relacionarse, ¿no? Empezaban a ver las ciudades como centros de economía, los burgos especialmente que se denomina, y claro, este tipo de organización socioeconómica, los burgos, de ahí se le conoce que surge la burguesía. Otra característica especial es el que se iban abriendo las universidades. Las más antiguas universidades datan de estos siglos, ¿no? De la Universidad de Bolonia, la Universidad de Oxford, la de Salamanca, vienen en este periodo, son fundadas. Eso le da una característica especial a la sociedad. A ver, perdón, un ratito, volver a compartir. Ya. Entonces, este le da una característica especial a esto, ¿no? Entonces, por una parte, estaban las personas que vivían en esta forma de ermitaños o eremitas, que eran los eremitas clásicos, vivían en soledad y se autosustentaban ellos. Pero como digo, este tipo de nuevas relaciones sociales económicas iban cambiando también la forma del eremitismo clásico y empieza a formarse un eremitismo medieval en donde ya no estaban tan aislados y en soledad, sino empiezan a vivir una vida comunitaria, a hacer una vida de hermanos y tenían ya un maestro, un principal y había los discípulos, ¿no? Entonces, como ven, había un contraste y una reacción entre las nuevas formas sociales de organización socioeconómica y esta forma de llevar el eremitismo en esta época. Y vamos a ver al detalle a continuación, pero en términos generales lo que va a suceder es que de este eremitismo medieval ahora se va pasando hacia la forma que se denomina mendicantes. Surgen ya las órdenes mendicantes, ¿no? Que viven igualmente que como los eremitas, viven en fraternidad, viven en pobreza, en comunidad, pero también tiene esa característica que ya como tienen que acercarse hacia las ciudades, ya vamos a ver por qué se van. En cambio, su modo de sustentarse va a ser el pedir limosna, el mendigar, ¿sí? Hacerse los más pobres de los pobres, hacer la pobreza radical. Y de ahí viene precisamente la denominación de mendicantes, porque vivían de esa forma, ¿no? Entonces, estos mendicantes pasan, como decimos, de la soledad de las ermitas hacia las ciudades. Igualmente viven sujetos a un maestro. La característica de aquí es que la mayoría son seglares, ¿no? Siempre las órdenes inician con seglares. Y, por supuesto, predican y practican la cultura mendicante, ¿no? Vivir en pobreza radical, tanto individual como colectiva. En este mismo, al finales de siglos, entonces ya cuando iban cobrando más notoriedad y protagonismo, los órdenes mendicantes empezaron a tener oposición del clero formal, digamos, porque había los espacios en donde, digamos, podrían cruzarse, porque la iglesia oficial en ese entonces también era muy estricta, a veces también habían prácticas de discriminación, entonces, en cambio, los frailes eran muy abiertos a todos, pues, ¿no? Y impartían sacramentos gratuitamente, cuando en la iglesia formal así no lo hacían. Entonces, en este periodo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasaba para transcurrir de este eremitismo clásico al medieval y del medieval al medicante, qué es lo que fue pasando. En este entonces, las circunstancias eran que, sobre todo, las famosas cruzadas iniciaron, pues, ¿no? Recuerden que era el imperio selyúcida,
musulmanes que practicaban el Islam en ese entonces se apoderaron de estas tierras, ¿no? Hay algunas batallas que son muy importantes, como la batalla de Jatín, en donde eh, este sultán Saladino, por supuesto, invadió estas tierras, eh, tuvo notoriedad en ello, tuvo posesión de ellas y exterminó, por supuesto, la vida religiosa monástica y eremítica en estas tierras santas. Y, por supuesto, también en la donde era el Monte Carmelo. Entonces, aquí se ve que había una relación de poder entre este imperio selyúcida y también los quienes querían recuperarlo, ¿no? Sí. En el 1181 hay una cruzada también que es 198. importante, que es la Tercera Cruzada, en donde se recupera el Monte Carmelo. Las cruzadas, como se sabe en la historia, eran precisamente las batallas para recuperar Tierra Santa, pero no fue una sola batalla, eran varias extensas en donde se conquistaba Tierra Santa, pero nuevamente el imperio selyúcida no se quedaban, pues no, los musulmanes recuperaban, y así se cuenta la historia que había como 8, 10 cruzadas o batallas, dependiendo, bueno, de cómo les consideran qué tan grande fue la batalla o qué tan pequeña para considerarle una cruzada o no. Entonces, bueno, depende del historiador, se puede hablar de 8 o 10 cruzadas. Eh, entonces, en esta tercera cruzada se recupera el Monte Carmelo y los carmelitas, bueno, pueden permanecer hasta 1291, es decir, unos 100 años, pero no que permanecían tranquilamente porque igual estaban las siguientes jornadas de batalla y de cruzadas en donde, claro, tenían que salir, a veces se quedaban, estaban en eso, ¿no? De que entre que salen y se quedan. Pero bueno, de todas maneras se fueron conformando este grupo que vivían en el Monte Carmelo, estos eremitas ya medievales, como habíamos dicho, y bueno, para ir ganando un poco de una estancia más formal y legal, los hermanos carmelitas entonces, al patriarca Alberto Abrogado de Jerusalén que les dé una regla, ¿no? Bueno, un hermano no, Brocardo había visitado. Y, eh, eh, y desde entonces se le la regla original. Pero los piensan también ahí, ¿no? No se solucionaban con el que haber ya obtenido la primera regla, que era un reconocimiento ya por parte de la iglesia, porque en el año de 1215 se da el Cuarto Concilio de Letrán, en donde se prohíbe fundar órdenes religiosas y la supresión de aquellas que no tengan aprobación de la sede apostólica. Entonces ahí estaba una orden del Carmen porque el reconocimiento o de una entrega de una regla, pero no tenían todavía la aprobación de la sede apostólica, por lo tanto empezó a tener problemas de que podía desaparecer esta orden naciente. En esta misma época hay varias órdenes que iban saliendo, ¿no? Como por ejemplo la de los dominicos, también la de los franciscanos, y en este ir formándose órdenes, pero también que se les iba prohibiendo, estaban igualmente en medio de batallas, ¿no? De cruzadas. En todas estas cruzadas hubo una pequeña periodo de receso en el 1229 a 1239, un receso de unos 10 años negociada por Federico II con el sultán,
Pero vamos a ver que después de 1239 vuelven con más fuerza todavía, ¿no? Hay órdenes que siguen saliendo, como por ejemplo los siervos de María, ¿sí? Y los carmelitas también, ya con la orden, y que se llamaban los bienaventurados, los hermanos de la bienaventurada Virgen del Monte Carmelo, ya empiezan también a expandirse, ¿no? Empiezan a salir. Permanecían unos, pero otros empezaban a salir como a las islas de Chipre, Sicilia y a Francia, ¿no? Entonces viene en el 1239, luego justamente de terminada esta tregua, en donde los cruzados sufren una derrota muy importante, ¿no? En la Franja de Gaza, conocida actualmente por también los problemas que tienen. Y ahí los eremitas tienen que volver mayoritariamente a Europa, que eran de donde venían, ¿no? Y empiezan a divulgar la vida ermitaña allá. Entonces, una buena parte de quienes vivían ahí en el Monte Carmelo y que eran los hermanos, eran quienes llegaban a las batallas, terminaba la jornada, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, qué sé yo, de todas ellas, y terminadas las batallas, a muchas veces elegían no regresar, sino quedarse a ofrecer sus vidas en el Monte Carmelo. Pero como digo, llegó un tiempo en donde ya todos tenían que desalojar a la fuerza, por supuesto, y por supuesto hubo muchos mártires quienes se quedaron. Fue entonces en este año un repliegue o Europa. Y empezaron aquí a difundir precisamente que se iban conformando ya como mendicantes. Claro, llegar a Europa con esta vida eremítica, se le veían como personas muy extrañas, ¿no? Pero tenían que irse adaptando esta forma hacia las nuevas culturas y hacia la forma de vivir en contemplación, en pobreza, pero ahora dentro de las ciudades. Entonces, ese era el cambio, ¿no? Y seguían en 1240, frailes del Saco, y en el 42 los carmelitas también se seguían expandiendo y tenemos ya fundaciones en Inglaterra. En el 44 ya hay fundaciones en Francia. En el 44 mismo igual hay órdenes que siguen apareciendo, como por las orden de ermitaños, fíjense, tienen la misma denominación, orden de ermitaños, Inocencio cuarto. En el 1245 hay unas adaptaciones a la regla, ¿no? Porque recuerden que la regla inicialmente se le dio San Alberto, pero cuando estaban los carmelitas o los hermanos de la Bienaventurada Virgen, cuando vivían en estado de ermitaños medievales, ¿no? Pero ahora, en cambio, ya están como mendicantes, sin abolir, por supuesto, la vida contemplativa y eremítica. Y aquí aparece la figura de Simon Stock como prior general, ¿no? Que era un ermitaño inglés que ingresa al Carmelo. Y él pone con sus acciones la misma regla, tanto para frailes como para laicos, porque convivían frailes y laicos juntos. En el 49, nuevamente hay más expansión, nuevas fundaciones de Carmelos, de Carmelitas hacia Italia, y en el 50 sigue creciendo notablemente, ¿no? El Carmelo hasta finales del siglo XIII. Y en el 1251 hay un acontecimiento muy especial, que es precisamente el 16 de julio, en donde la Virgen aparece a San Simón Stock. ¿Y por qué se aparece? Porque precisamente la Orden del Carmen estaba en esa inestabilidad, en donde todavía estaba vigente el concilio, en donde prohibía la creación de órdenes mientras no tengan todas las aprobaciones. Y el Carmen tenía algunas persecuciones y vivía algunos problemas. Entonces, era precisamente en esas circunstancias en donde si no
de la Orden del Carmen. Y sus oraciones y se aparece, le entrega el escapulario como signo de esta y de este privilegio sabatino, ¿no? Es una sección específica, y en donde la Virgen le dice, este será el privilegio para ti y los carmelitas, y quien muriese con él no padecerá el fuego del infierno. Y ya sabemos entonces los carmelitas. El encuentro aparece, promulga los hermanos del Monte Carmelo, eso le beneficiaba porque le iba afianzando su estatus legal, ¿no? Porque recuerden que está en peligro de no legalizarse. Y los carmelitas, bueno, que es importante eh, de las ciudades, pero no universidades de ese entonces, ¿no? Pero las ciudades precisamente facultades de teología. En 1854, desde Londres, se determina la función de los Carmelos de España. Bueno, bien, más funciones en 1960 en Alemania, en el 61, aquí Alejandro da a los Carmelos permiso para actividades públicas con campanario y cementerio. Era muy importante porque un estatus más formal, Orden del Carmen, ¿no? Porque como decíamos antes, vivía en condiciones muy precarias, no de tener una iglesia, a las órdenes reconocidas. En los años 250, 56, 62 y 89 se perdón, nuevamente un corte. Sí, parece que la señal está bastante inestable. Hay momentos, no sé si es mi Sí, micro, si es mi computadora, pero te escucho un poco entrecortado. No sé si les pasa a los demás hermanos. claro, no sé qué dirán, pero bueno, No se escucha bien, es entrecortado. Buenas Sí, noches. buenas noches. Sí, también se escucha entrecortado, pero Sobre no todo el todo, tiempo. Fabián, sobre todo sí, la última parte, porque lo anterior se escuchó muy bien. ya. Sí, A ver, voy a cambiarme de conexión. Me dan un minutito para cambiarme de conexión. Claro que sí, te esperamos, Fabián. Sí, Aprovecho este momentito para pedirle a los hermanos y hermanas, de favor, que anoten en el chat su nombre y a la comunidad a la que pertenecen, por favor. Necesitamos registrar esos datos. Gracias.
Ya, Anita, si me confirma, me escucha ahora. Sí, claramente. Ya, perfecto, me cambié de conexión. Vamos a ver si esta red está mejor. Bueno, avanzaré porque no sé realmente hasta dónde vi, pero eh, estaba que bueno, a ver, perdón, nuevamente, la presentación sí se ve, ¿no? Sí se ve, sí. Sí, sí se ve. Estamos Ya, en el año perfecto. 1271. Ya, perfecto. Entonces, como decía, los carmelitas iban acercándose a los centros de estudios y bueno, ya la formación era cada vez más sólida, ¿no? En los aspectos de teología. En el año 1274 se da el Concilio de León, en donde, fíjense que se renueva la prohibición que teníamos en el 1215 de fundar nuevas órdenes religiosas. Entonces, mientras no esté totalmente legalizado, los carmelitas todavía tenían el peligro de desaparecer, ¿no? Y, y por eso es importante que ya en el 1281 se dan las constituciones formales, ¿no? Se da la fundación y constitución de la Orden del Carmen. Su regla considera ya la vida contemplativa, se habla ya de las celdas, que son las habitaciones, hasta el día de hoy se les llama celdas, y se construyen como un ermitorio para dar tiempo para el trabajo común, ¿no? Las construcciones antiguas siempre era la capilla en el centro, todos alrededor, y el prior siempre estaba en la celda principal que con- podía tener el control de, digamos, de todas las otras, ¿no? En el 281 hay una bula también en donde a los franciscanos y a los dominicos se les exime del control del obispo para la predicación y confesión. Fíjense que antes estaban controlados, ¿no? Pero solo a los franciscanos y dominicos porque tuvieron ellos tenían ya el estatus legal con anterioridad. A ellos sí se les exime de este control. Bueno, en el 81 habían hermanos legos que eran excluidos de los capítulos provinciales, es decir, ya se tiene una forma ya más de religiosos, ¿no? Que de los laicos o los legos. En el 287, en el capítulo general, un dato curioso nada más, ¿no? Decide el cambio de la capa barrada que usaban anteriormente los carmelitas. No, ahora tenemos, como está en esta gráfica, esta capa blanca, ¿no? Pero antes era una capa con franjas, con barras, con rayas. Pero las rayas era también en ese entonces sinónimo de los penitentes, pero de los presos, de los delincuentes. Entonces había una serie más bien de burlas en ese entonces a los carmelitas por estas barras y más bien se optó por la capa blanca. Y nuevamente los legos no tenían ya voz y votos en los capítulos conventuales. Y ya para el año 1295 ya había 150 conventos en 12 provincias de Tierra Santa, Sicilia, Inglaterra, Provenza, Toscana, etcétera. Varios, como ven, se iba expandiendo y difundiendo muy rápidamente esta devoción y esta orden de los hermanos de la Virgen del Carmen. Y ya en el 1295, como decíamos, es importante la formación de, de los teólogos y a carmelitas, y el primero que se podría decir era en este año. En el 1298, su santidad Bonifacio VIII promulga la abolición de la cláusula del Concilio de León, recuerden que, la que prohibía la fundación, ¿no? Entonces ya aquí hay un respiro, a pesar de que ya se tenían las constituciones, pero ya hay un respiro para la Orden del Carmen, ¿sí? Y a partir de aquí se tiene ya nuevas fundaciones, ¿no? Fundaciones, claro, nuevas, porque se quita esa prohibición, como por ejemplo los de las órdenes de los hermanos de la penitencia, de los bienaventurados mártires, los hermanos de la Santa Cruz, los hermanos de los apóstoles, proliferaron nuevamente las órdenes. En el capítulo general de los carmelitas del año 1312, bueno, se pasa como un detalle también al código de la liturgia
se aprueba el código de la liturgia carmelitana, tenía una liturgia especial. Y en el 1315, con Juan 22, ya se tiene el estatus canónico definitivo de los carmelitas, ¿no? Ahora sí, ya el Carmelo es una orden con todos sus derechos, del derecho canónico, por supuesto, ¿no? Bien, siguen algunos detalles de privilegios, de cómo iba la teología en ese entonces, y aquí hay un dato importante que es en el año 1337, donde empieza la guerra que se conoce como la Guerra de los 100 Años. Así se le conoce históricamente, aunque en realidad, como ven las fechas, duró un poco menos de 100 años, pero se le conoce así, que fue entre Francia e Inglaterra. ¿Por qué es importante este dato? Porque esta guerra provocó que muchos conventos fueran destruidos, ¿no? Entre ellos, por supuesto, con conventos carmelitas. Agravado a esto, o además, en el 1348 se produce esta pandemia, ¿no? De la peste negra, en donde murieron 40 millones de personas en todo el mundo y entre, claro, de los que teníamos de los conventos carmelitas, murieron como 200 hermanos, ¿no? Muchos conventos quedaron totalmente vacíos y fueron personas, bueno, laicos los que asumían esos conventos, es decir, se empezaba de cero nuevamente en algunas partes, ¿no? Bien, entonces esto era importante porque fue un bajón, bueno, a nivel mundial y también para la Orden del Carmen. Otro aspecto importante, en el 1378 hubo un cisma, una rotura de la iglesia que se conoce como la cisma de Occidente, ¿no? En donde al morir el Papa Gregorio XI, erigen a Urbano VI, pero otros cardenales que no estaban conforme con él nombran a Clemente VII. Había dos papas. Y en el Carmelo también habían dos generales. Entonces fue un problema de la iglesia que arrastró también a las órdenes religiosas. Y entonces, bueno, ya en 1389, a la muerte de Urbano, le sucedió Bonifacio y a la muerte de Clemente VII eligieron a Benedicto XII. Bueno, se fue solucionando este problema, pero quedaban siempre algunas divisiones como rezagos. En el 1411 se produce la reunificación de la Orden del Carmen, fíjense como decíamos, consecuencia de este cisma, y establece la vida regular, ¿no? Extirpa todo tipo de propiedad privada, ¿sí? Y se revisan las costumbres que se tenían en ese entonces. Pero en el 1414 se produce ya el fin del cisma y en el 452 tenemos aquí un dato importante también que el beato Juan Soret obtuvo una bula que posibilita la creación de la tercera orden carmelita, es decir, los primeros seglares estarían aquí, ¿no? Desde el 1452. Claro que en ese entonces eran quienes ya realmente vivían en esos conventos, habían laicos que vivían en esos conventos, y a ellos se les posibilita o se les reconoce como esa tercera orden. Los primeros monasterios de monjas carmelitas, estamos hablando de 1457, y claro, empiezan también a expandirse rápidamente los carmelos femeninos, ¿no? Y en el 472 ya hay 33 provincias con conventos carmelitas del Carmelo femenino. En el 1530 se le conoce a la reforma de Audet dentro del Carmelo, en donde también al recuperar o al volver a las reglas originales, a la rigidez, a la pobreza austera, a la vida contemplativa, muchos frailes ya no estaban en ese tipo de vida, salieron también del Carmelo, ¿no? Y hubo mucha deserción, tanto que en 1533 Santa Teresa
bueno, luego de ingresar al monte, al convento de la Encarnación, ella hablaba de que los carmelitas están muy pocos por desaparecer. ¿Qué problemas había en ese entonces? En ese entonces también el Concilio de Trento como reacción a la reforma luterana, recuerden ustedes, ¿no? Que negaba la autoridad del Papa, los sacramentos y las 5 solas que promulgaban los protestantes, digamos así, y esta división grande que también tuvo la Iglesia. Entonces, en este concilio fue como que reafirmar o reorganizar también la iglesia, ¿no? Y reafirmar la fe trinitaria, que Dios trino y uno, que el Papa es el jefe de la iglesia, que la misa es sacrificial y que la revelación está en la Biblia y en la tradición, ¿no? Entonces, sí, defenderse o reorganizar por esta división del protestantismo. Entonces, como retomaba, decía que en esta deserción que hubo por la reforma de Eudet y con toda esta división de la iglesia, es lo que Santa Teresa decía, ¿no? Y viendo ya tan pocos frailes que me parecía que se iban a acabar, parecía que iban a desaparecer el Carmelo, ¿no? En el 1562, entonces, bueno, toda la historia de Santa Teresa también ustedes lo verán a detalle, y ya Santa Teresa funda el nuevo Carmelo y el primer Carmelo, el primer convento de monjas carmelitas descalzas de San José de Ávila, ¿sí? Que, por supuesto, y a su vez en consonancia con la reforma de Eudes, pero de forma radical regresa a la regla de San Alberto, ¿no? Recuerden que Santa Teresa vivía en el convento de la Encarnación, en donde había 180, casi 200 monjas, entonces donde no se vivía una vida comunitaria, contemplativa, como la que Santa Teresa quería. Por eso funda estos monasterios en donde no habían más de, o alrededor de 20 hermanas, de monjitas, ¿no? Entonces, desde aquí es muy importante porque el Carmelo pasa a diferenciarse del Carmelo original o inicial, y a la propia Madre Teresa le llama a las monjas carmelitas descalzas. ¿Sí? Entonces viene el Carmelo descalzo. A los anteriores, pues, Santa Teresa misma le llama los calzados. O actualmente se le suele decir de la antigua observancia también, ¿no? Pero, ya claro, en nuestros días no hay ningún problema entre frailes calzados y descalzos. Pero a la que nosotros pertenecemos es a la del Carmelo Descalzo, fundado en 1562 por Santa Teresa de Ávila. Luego, ustedes también conocerán y van a ver la historia con San Juan de la Cruz. Conversa con San Juan de la Cruz, le convence a San Juan de la Cruz porque él iba a ser monje cartujo, así mismo él le gustaba siendo carmelita, pero quería una vida más austera y quería casi que retornar a la vida ermitaña, ¿no? Y más bien Santa Teresa le dice, entonces fundemos una nueva orden, pero ahora orden de la rama masculina, por supuesto, ¿no? Y el 28 de noviembre del 68 funda en Duruelo, en Ávila, de Ávila también, el primer convento carmelita. Esta orden, como ven, es la primera orden fundada por una mujer, ¿no? Fundada primero como monjitas y después ella misma es la que funda con San Juan de la Cruz, la orden masculina. En el 80, los carmelitas descalzos obtuvieron del Papa Gregorio XIII la facultad de erigirse en provincia autónoma dentro de la Orden del Carmelo, porque ya ustedes verán que hubo mucho problema con el Carmelo original, digamos, hubo que separarse. Y desde ahí, sí, ya la historia es muy fructífera en órdenes, ¿no? En nuevos conventos carmelitas. Y ahí están todas las fundaciones de madres carmelitas que Santa Teresa dejó haciendo. Son solo las de Santa Teresa. Y por supuesto de aquí ya viene una larga historia de fundaciones, ¿no? En el 59, en el 70, muchas fundaciones en Pastrana, en Alcalá de Henares, en Atomira, que es en Cuenca de España, en La Roda, Albacete, San Juan del Puerto, en Huelva,
Y así una serie de fundaciones que van con mucha fuerza, digamos, naciendo el Carmelo, ¿no? En América, para ir ya aterrizando acá en nuestras tierras, en 1585 son los primeros hermanos o frailes carmelitas que llegan, todavía no hacen fundaciones, sino llegan, ¿no? Y hacia 1603, Fray Juan de la Madre de Dios, Fray Pedro de los Apóstoles y Fray Eliseo de los Mártires se destacaron como superiores y empiezan las fundaciones, que fue la primera fundación en México en 1603, ya como fundación. En 1653 ya empieza la historia directa con nuestro querido Ecuador, pues no en Quito, bueno, lo que actualmente es Quito, se funda el Monasterio del Carmen, el antiguo de San José y de Santa Marianita, del Carmen antiguo, ¿no? Que se le conoce como el Carmen Alto. No sé si están aquí alguien del Carmen, del Carmen Alto de Quito. Esta fundación, luego viene la del Carmen Bajo, también tienen otra fundación. Y en 1682, acá en Cuenca, también se funda el Monasterio del Carmen de la Asunción, que son de las Madres Carmelitas, a quienes conocen en Cuenca, que se le conoce como la Plaza de las Flores. Ahí está, en pleno centro de la ciudad, al lado de la catedral, está el monasterio que hasta la fecha, por supuesto, tenemos a nuestras queridas monjitas. Un dato curioso, como ustedes ven, las dos fotos parecen repetidas, ¿no? Tomadas de diferente ángulo, pero es el mismo esquema de la fundación, tanto del Carmen Anteo de Quito, como ven, un portón de entrada, dos campanarios, acá también el portón y los dos campanarios, igualito, ¿no? Son como que el modelo de las fundaciones que se tenían en ese entonces. Luego, en 1688, llegan los frailes a la Tacunga, pero luego del terremoto tuvieron que retirarse. Y, como digo, en tierras ya de América vienen ya muchas fundaciones, ¿no? Tenemos en Brasil, 1687, en Bolivia, en Argentina, en Paraguay, en Colombia, en Perú, Chile, etcétera. Empiezan ya las fundaciones. Y en cuanto al Carmelo Seglar, Carmelo Seglar, nosotros como ya la historia contemporánea, llamemos, empieza en el 2003, en donde se tiene las constituciones de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. Se tienen unas nuevas constituciones en enero del 2014, la Congregación de la Santa Sede para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica aprueba las nuevas constituciones de la Orden Seglar de los Carmelitas Descalzos. En el 2000, bueno, en el 2004 tenemos la comunidad del Carmelo Seglar de San Juan de Quito, que es la primera comunidad seglar, ¿no? De aquí del país. Y desde entonces ya se han ido fundando y tenemos 16 o más, ya creo que estaba hasta el 23, creo que hay más comunidades. Y ahora se está como Carmelo Seglar en 92 países, se tiene 775 comunidades, 341 información, 28,000 y más miembros, según los datos que nos dio el año anterior, Fray Ramiro Casale. Y las comunidades, los detalles de cuáles son las comunidades, en qué ciudad, fechas de fundación, miembros, está en la página del Carmelo de Seglar Descalzo del Ecuador, ¿no? OCDS Ecuador. Ahí tenemos el detalle, ¿sí? Eso ha sido fundamentalmente, ¿no? Un dato adicional que como dato curioso también me gusta resaltar en las fundaciones de Quito es que hay una relación directa con nuestra querida Madre Teresa, ¿no? Porque acá, ahí en Ecuador, vino su hermano, Gonzalo de Cepeda, y Gonzalo de Cepeda tuvo una hija que le llamó Teresita también, ¿no? Y Teresita le nació la vocación y se fue a formar precisamente en Sevilla, en España, donde le recibió la propia Madre Teresa para formarse como la primera monjita carmelita nacida aquí en las Américas, ¿no? Y en mismo San José
de Ávila hizo su profesión. Entonces hay como que una relación también directa con la santa y acá en nuestro país. Bien, entonces, a términos de manera general, eso era una visión muy rápida de la historia de, de nuestra querida orden, pero el mensaje es que no solamente tenemos una historia gloriosa que contar, que podríamos pasar horas y libros revisando, sino más bien la invitación es a formar o a crear una nueva historia, ¿no? A construir este Carmelo Segrar. Muchas gracias por su atención y disculpen los cortes, las interrupciones. No, Fabián, a ti.